Buenas, sean todos bienvenidos a nuestro programa Mundo Enterex, espacio dedicado a difundir la importancia de la nutrición en nuestra salud y sobre todo en nuestra calidad de vida. El día de hoy vamos a estar conversando de la importancia de la influencia de la nutrición en nuestro sistema gastrointestinal. Para esto contamos con la presencia de la doctora María Luisa Marocco. Ella es médico intensivista, jefe técnico de cuidados intermedios y de servicio quirúrgico de la clínica Indisa. Adicionalmente, ella es académica de la Universidad Andrés Bello. Bienvenida, doctora María Luisa Marocco. Muchas gracias, Leonardo, por la invitación. Y aquí estaremos para aclarar un poco de dudas y saber poner en importancia un tema tan relevante en la salud y con lo que lleva a nuestro paciente. Qué bueno. Comencemos explicando de qué se trata o qué conforma el sistema tracto gastrointestinal. Bueno, primero para que la gente lo entienda, el sistema tracto gastrointestinal está compuesto desde la boca hasta el ano y más o menos mide alrededor de 9 metros, dependiendo obviamente de la contextura física y del sexo. Cumple muchísimas funciones: la absorción, la digestión, la producción de las heces, la eliminación de las toxinas. Y para esto necesita microorganismos que son nuestra flora comensal, nuestra flora que convive con nosotros para producir estas funciones. Sin microbiota, que es lo que llamamos a los organismos vivos que viven dentro de nuestro, que son bacterias, virus, algunos anticuerpos, que van a ayudar tanto a producir las funciones de este tracto gastrointestinal o a ver cómo podemos colaborar con nuestro sistema inmune. La microbiota es sumamente importante porque de la microbiota va a depender cómo nosotros vamos a responder después ante alguna agresión. El tracto gastrointestinal es una puerta de entrada para los microorganismos, así que es sumamente importante. Buenísimo. Fíjense que hay muchas preguntas que surgen de esta explicación que usted nos da, porque en primer lugar siempre se escucha, no todo el mundo lo tiene claro, lo que es el GAT. No sé si comenzamos por allí. Podemos comenzar por ahí, por supuesto. El GAT es el sistema inmunitario del tracto gastrointestinal. Obviamente las siglas están en inglés y no es el único sitio donde el sistema inmune está, pero sí es un sitio súper importante porque es una gran longitud, si uno piensa que tiene muchos metros de un sistema inmune que va a dar respuesta innata, una respuesta específica y que va a ayudar a combatir las enfermedades que nosotros después podemos tener. Perfecto. Ahí cuando hablamos de la barrera, tenemos entendido que el sistema tracto digestivo de alguna forma comprende gran porcentaje de lo que es nuestro sistema inmune. No sé si nos lo explica. Mira, Leo, el tema de la barrera gastrointestinal, las células intestinales y nuestra barrera está compuesta por una sola capa de células, que si uno piensa es muy poco, pero está cubierta por una mucosa, cubierta por un licocálix y cubierta por la microbiota. La barrera gastrointestinal va a permitir el ingreso de las sustancias buenas, pero también de las malas. Por esta barrera y por este epitelio gastrointestinal va a ingresar la toxina, va a ingresar el virus, va a ingresar la bacteria y nuestro sistema inmune que se encuentra dentro, que es el GAT, va a reaccionar y va a producir la muerte de esta bacteria o de este organismo patógeno. Y de ahí, obviamente, va a eliminarse por una muerte celular programada. En ese caso, este programa nos lo pidieron mucho porque hay muchas dudas y también es muy común el malestar en el sistema gastrointestinal en la población en general. Y por eso, bueno, nos gusta y escogimos una especialista como usted para que de alguna manera pues, nos lo explique. Siempre se habla de la microbiota, usted nos lo explicó, y llega también a una palabra que se escucha mucho cuando hay cierta molestia, y es la disbiosis. Mira. Nosotros tenemos esta microbiota y esta microbiota debe permanecer estable. Nosotros, al tener agentes patógenos, al consumir alimentos que son ultraprocesados, al tomar
fármacos como los antiinflamatorios no esteroideos que la gente toma comúnmente en su casa. Cualquier malestar la persona Exactamente, se automedica. la persona se automedica al tomar inhibidores de la bomba de la producción de ácido gástrico como los prazoles o como la ranitidina o la famotidina. Inhibimos esta microbiota y hacemos que disminuya su cantidad y su calidad, permitiendo que al organismo le ingresen patógenos. O sea que nosotros, intentando tratar un síntoma, producimos una disbiosis, que es una alteración de nuestra microbiota que debería estar en equilibrio. Es el desequilibrio de nuestra microbiota, la disbiosis, y hacia donde no tenemos que ir. Si llegamos ya a una disbiosis, tenemos un gran conflicto de que nuestro sistema inmune también va a tener una mala respuesta. Fíjese que ese punto es importante porque creo que es demasiado común el consumo automedicado de este tipo de fármacos que usted menciona. Y de forma irónica, ¿sabes qué? Cuando hay una molestia gastrointestinal, viene por conocimiento, porque lo escuchó en algún lado, por una recomendación de un familiar que no es médico, de un amigo. Y resulta ser que entonces el consumo de este fármaco de alguna manera más bien afecta más el sistema. Hay muchos fármacos que uno cree que los toma y para beneficiar algo, y al final lo único que estamos haciendo es matar nuestros mismos organismos que en ese momento son buenos y que deben convivir con nosotros y que deben permanecer en las cantidades óptimas, y que cada uno tiene su sitio. No es la misma microbiota que yo voy a tener en mi pelo, o que voy a tener en mi piel, o que voy a tener en mi colon o en mi estómago. Cada microbiota tiene un lugar específico y cada germen tiene una función específica, o formar vitaminas, o ayudar a producir inmunoglobulinas, o actuar más en las defensas, o producir más digestión, o absorber alimentos. O sea, es importante que la microbiota se conserve, y se conserve en el lugar donde tiene que estar. Entonces, si hablamos de disbiosis, ya tenemos una alteración súper importante, súper mala para el organismo, y que tarde o temprano va a tener una consecuencia. Por eso me voy a saltar un poquito y voy a hablar un poco de vulnerabilidad industrializada, que es un término que va a empezar a ponerse de moda, porque ha empezado a aparecer que las personas que consumen muchos alimentos, y que son obesos generalmente, que consumen muchos alimentos procesados o ultraprocesados con sustancias químicas, tienen una menor cantidad de microbiota. Entonces, los ácidos que van a formar esta microbiota disminuyen porque no tienen la fuente de energía necesaria para esto. Entonces, la vulnerabilidad es sumamente importante tenerlo en cuenta. Está muy asociada con la obesidad y con el consumo de comidas tipo chatarra, que claro, a uno le encantaría siempre comer hamburguesas, o siempre comer pizzas, o siempre comer cosas ultraprocesadas. Pero esa no es la alimentación para la cual está preparada nuestro organismo. Nuestro organismo está preparado para consumir frutas, verduras, alimentos de origen que sean lo menos procesados posibles. No tiene nada que ver el tipo de dieta que yo lleve. Incluso el ser extremos en una dieta, o solo como carne o solo como vegetales, altera también nuestra microbiota. Entonces, del mismo modo que una industrializada. Entonces, lo que yo tengo que hacer es tener una alimentación saludable, rica en frutas y verduras, para que mis ácidos grasos que están en mi organismo produzcan esta microbiota, que va a ser sumamente importante. Es increíble cómo todos los programas o todos los temas relacionados a la salud desde el punto de vista nutricional se reducen a lo mismo. O sea, buenos hábitos de alimentación, hacer deporte. Al final, porque qué increíble que entonces cuando la persona presenta un sobrepeso importante, una obesidad, entonces esta persona de alguna manera... Tiene una alteración de su microbiota por el mismo consumo de sus alimentos. Sí. Wow. Entonces, creo que el mensaje que nosotros siempre damos, ya sabes qué, es rica la hamburguesa o la comida chatarra, pero baja la cantidad, que no sea lo... Comer una vez no va a pasar nada. Comer todos los días seguramente sí va a pasar. Sí va a pasar, increíble. En este caso, doctora, se conoce el uso, por ejemplo, de la glutamina, que tiene un beneficio importante en la regeneración celular a nivel del tracto gastrointestinal. Mira, la glutamina es un aminoácido semiesencial, es parte de una proteína
que va a formar otras sustancias asociadas y que va a permitir que nuestra barrera, esta barrera epitelial que hablábamos hace rato, permanezca indemne. Y va a ayudar a este GAL, que también ya hablamos de qué era, a producir la respuesta esperada para nuestro organismo. Cada vez es más importante que dar glutamina. La glutamina la producimos todos. Okay. Tú, yo, voy a producir glutamina. Pero no la voy a producir en las cantidades necesarias que mi organismo la necesita para soportar una enfermedad, por ejemplo. O sea, en un momento en particular hay un requerimiento Hay elevado. un requerimiento elevado, yo gluten. debo aportarlo extra porque mi organismo, por más que yo lleve la mejor alimentación, una buena calidad de vida, deporte, que no tenga mucho estrés, no creo que sea muy viable en estos momentos, pero seguramente voy a producir glutamina en buena cantidad y en buena calidad, pero si yo pasé y me enfermé justo, mi glutamina no va a ser la esperada para esa respuesta. Entonces yo ahí es donde yo agrego glutamina. La suplementación. La glutamina ya está súper probada y sobre todo está probada en pacientes quemados para regeneración de la piel, en pacientes politraumatizados y asociados, se puede dar o asociados a módulos o asociados a probióticos. En los casos, si que yo quiero mejorar mi flora intestinal, voy a asociarla a probióticos, voy a potenciar el efecto de la glutamina, voy a potenciar el efecto del lactobacillus. El lactobacillus es el probiótico más estudiado en paciente crítico en enfermedad aguda. Le estoy pasando gérmenes, claro. O sea, a través de un suplemento yo voy a ingresarle gérmenes al paciente y estos gérmenes yo tengo que estar 100% segura de que no le van a producir un daño extra. O sea, que ya estén probados científicamente. El lactobacillus es el Reuteri sobre todo y hay unas etapas del lactobacillus que están probados de que se pueden dar en pacientes politraumatizados, en pacientes quemados. Y las guías canadienses van un poquito más allá. Nos dicen delo, pero no sé la dosis, delo a demanda. Entonces, uno da en el paciente, una vez estabilizado, una vez ya compensado, que tiene algún trastorno gastrointestinal. Generalmente, muchos de nuestros pacientes tienen trastornos gastrointestinales asociados a los mismos remedios que le estamos dando para curar otra enfermedad. Entonces, yo estoy curando por lo que ingresó el paciente, pero produje una alteración de mi misma microbiota y yo debo recuperarla. ¿Tengo un lapso para recuperarla? No. El organismo solo va a depender. Entonces, va a depender entonces en este caso, va a depender del requerimiento del paciente. O sea, exacto. El tiempo va a depender del requerimiento del paciente. Sí. Así que es. Buenísimo. En su experiencia, doctora, su vasta experiencia sobre todo, me imagino en estos últimos tiempos ha tenido tantos pacientes. El beneficio, por ejemplo, de un módulo con glutamina y lactobacillus reuteri en sus pacientes críticos, ¿qué tal? Mira, en el paciente crítico que ya salió del estado agudo, que ya salió del shock, que ya voy a iniciar la alimentación, generalmente es cuando el paciente comienza con trastornos gastrointestinales, sobre todo diarrea, que es lo más frecuente. En la primera ola del COVID nos encontramos con que la cepa productora del COVID que estábamos teniendo tenía mucha diarrea. Entonces, apenas lo estabilizábamos, es parte de la enfermedad, porque ya nos dimos cuenta que esto no es una enfermedad solo respiratoria, sino que es una enfermedad multisistémica y que afectaba los enterocitos, esos de los que yo te hablaba, esa capa epitelial, y tenía una alta afinidad por esa célula. Entonces, esa célula estaba enferma y esa célula me producía una disbiosis. Entonces, yo rápidamente tenía que tratarla porque si no, obviamente comenzaba ya la desnutrición, comenzaba ya la deshidratación, la diarrea te lleva muchas consecuencias. Claro. Y obviamente que agrava el cuadro del paciente, por lo cual ingresó. Buenísimo. Bueno, doctora, de verdad que ha estado súper interesante su entrevista. Lamentablemente el tiempo se nos va, el tiempo en televisión siempre pasa muy rápido. Agradecerle nada más pues todos sus conocimientos, su experiencia clínica y nada,
le invito a que hagamos un nuevo programa, porque usted hay que aprovecharla, toda su experiencia y sus conocimientos. Y bueno, vamos a una pausa comercial. Esto es Mundo Enterex. Ya regresamos. Bien, estamos de vuelta en nuestro programa Mundo Enterex y seguimos conversando sobre la importancia de la nutrición en el sistema tracto gastrointestinal. Para este bloque del programa tenemos de invitada a Consuelo Grandón, jefa de promoción médica de Enterex Chile. Bienvenida, Consuelo. Muchas gracias, Leo. Fíjate algo, Consuelo, en este caso, bueno, en el bloque anterior conversamos con la doctora Marocco la importancia de la glutamina y de los probióticos en el sistema tracto gastrointestinal. En este caso, bueno, tenemos un producto como Glutapac R. Cuéntanos de este producto. Sí, Glutapac R también es parte especializada de nuestro portafolio de suplementos nutricionales de la línea Enterex de Victus. Es un suplemento que contiene 10 gramos de glutamina y tiene 100 millones de unidades formadoras de colonia del probiótico Lactobacillus reuteri y está enfocado principalmente en los trastornos gastrointestinales. Ok, y en este caso, la doctora nos hablaba de la importancia del probiótico Lactobacillus reuteri, porque era el probiótico, uno de los probióticos con mayor evidencia científica de que funcionaba. Entonces, porque en el mercado, sobre todo en los últimos años acá en Chile, hay de alguna manera una saturación del mercado de probióticos. De alguna forma todo el mundo sabe que los probióticos son buenos, oye, me puede ayudar, pero creo que hay una clara diferencia cuando hablamos desde el punto de vista sobre todo clínico, cuando ya existe una patología, cuando existe una condición o un requerimiento en particular. Y en este sentido la importancia de que el probiótico tenga evidencia científica, que esté probado científicamente. Sí, realmente la doctora lo dejó bien claro, es un probiótico que se ha estudiado muchísimo, es un probiótico que es seguro de utilizar desde que nacen los niños hasta la población desde recién mayor. nacido inclusive. Desde recién nacido incluso se puede indicar el Lactobacillus reuteri, entonces es un probiótico que se indica a lo largo de toda la vida. Incluso es un probiótico que tiene estudios en distintas patologías, distintas enfermedades, incluso en pacientes inmunocomprometidos, que uno tiende a pensar que un paciente inmunocomprometido no puede recibir un probiótico, y la verdad es que sí, el Lactobacillus reuteri se ha dado incluso en población de pacientes VIH y otro tipo de enfermedades, como lo mencionaba la doctora, también en pacientes UCI, que es un paciente más crítico, que tiene un sistema inmune un poquito más comprometido, también. Así que tiene una categoría que se llama GRAS, que la da la FDA, y que determina que es un probiótico seguro de utilizar. Eso es importante, ¿no? Porque, claro, la doctora nos ha explicado, cuando llega el momento de una disbiosis, hay
hay que buscar compensar nuevamente esa microflora intestinal. Pero en ese caso, donde tener la seguridad sobre todo de poderlo utilizar en niños recién nacidos, de poderlo utilizar en personas que están de alguna manera comprometidas y que es difícil manejarlo. Por ejemplo, un paciente crítico, un paciente con VIH, quizás un paciente oncológico. También tenemos la seguridad de utilizarlo, y en todos estos pacientes nos pasa algo similar. En el fondo tenemos un daño en la barrera intestinal y tenemos también una disbiosis intestinal, tenemos un desbalance en lo que es la población de bacterias, y el paciente se va a ver muy beneficiado al consumir, por ejemplo, el Glutapac R. ¿Por qué? Porque tenemos primero la glutamina, tenemos 10 gramos de glutamina, que es una dosis que nos va a ayudar a restaurar la mucosa intestinal. Es como un cierto tipo de alimento para nuestra mucosa y va a permitir que nuestras células se mantengan intactas. Y gracias al probiótico también vamos a mantener la población de bacterias benéficas. Y eso va a impedir que nosotros tengamos un daño en nuestra barrera intestinal, que incluso si no se cuida puede llegar a ser peligroso para las personas. Fíjate que ese punto es importante, porque cuando generalmente hay un daño a nivel intestinal, no solamente se da el tema de la disbiosis, generalmente hay una irritación quizás en algún, en la mucosa, en algún sector de la boca al ano que conforma todo lo que es el sistema tracto gastrointestinal. Entonces, en este caso, la glutamina está probada que ayuda a recuperar esa mucosa. Sí, si hablamos de la glutamina, tenemos que mencionar que es un aminoácido condicionalmente esencial. Para que nos entiendan en la casa, un aminoácido es la parte más pequeñita de una proteína. Si tuviéramos una proteína, y nos gusta explicarlo así, que fuera un collar de perlas, las perlas serían aminoácidos que están formando una gran proteína. Entonces, ese aminoácido, que es condicionalmente esencial, que nosotros realmente lo producimos, pero que en ciertas enfermedades nos va a producir un déficit y vamos a tener que aportarlo. Ese aminoácido es buenísimo para todo lo que es la síntesis de células que se replican rápidamente, y esas células las encontramos principalmente en el tracto gastrointestinal y en el intestino. Entonces, efectivamente, si tenemos algún daño ocasionado por enfermedad, por el consumo o el abuso de medicamentos, de antibióticos, que muchas veces los consumimos y no están recetados, también se va dañando nuestra mucosa. Y también por algún cambio en la alimentación, si alguien está cursando un tipo o una baja ingesta por alguna enfermedad, también vamos a ver dañada nuestra mucosa. Entonces es súper importante poder aportar el nutriente que nos va a ayudar a mantener toda la nutrición correcta de la mucosa. Fíjate algo, hay una diferencia, porque mucha gente escucha lo que es la glutamina, pero hay una diferencia cuando hablamos de glutamina grado farmacéutico. Entiendo que esto tiene que ver con la pureza de la glutamina. No sé si nos puedes explicar un poco más. Sí, tiene que ver efectivamente con eso, y con que también el uso de la glutamina esté comprobado para ser utilizada. Y así también como nuestra glutamina es de grado farmacéutico y está en la dosis que se recomienda para cierto tipo de enfermedades, nos pasa lo mismo con el probiótico. Y el probiótico también tiene que ser un probiótico que esté indicado en ciertas cantidades y que cumpla ciertos requisitos. Y en este caso, Glutapac R cumple con las dos. Tenemos glutamina de grado farmacéutico y también tenemos el probiótico que está en la cantidad indicada para ayudarnos en algunas enfermedades. Por eso entonces, ¿qué lo llamamos fármaco nutriente? Exactamente, exactamente. Es un producto, finalmente, Glutapac R, que se ve súper simple, porque tiene solamente dos componentes, que es glutamina y que probiótico, pero realmente es un suplemento nutricional, pero finalmente actúa como un fármaco nutriente. Exactamente. En este sentido, la utilización de Glutapac va a depender, lo explicaba la doctora, ¿no? Que lo que nos decían, nos indicaban las últimas guías canadienses. Eso es lo que me encanta la doctora Marocco, que tiene todo el tiempo está actualizada. Entonces, las últimas guías canadienses indicaban que la indicación iba a depender de la condición del paciente. Es decir, que por ejemplo, Glutapac te puede servir para un malestar gastrointestinal, quizás por una mala absorción de una alimentación, a pasar ya a daños generados por una infección, ya enfermedades más complicadas. Sí, la doctora nos habló bastante de lo que es el área clínica, pero también mencionó los problemas que se producen también por una mala alimentación. Exactamente. Entonces, efectivamente, el tema de la barrera intestinal, de la mucosa intestinal, se ve dañada por diversos estados, ya sea por presentar alguna enfermedad, lo podemos ver en un paciente que está hospitalizado, que está internado, que está sufriendo alguna enfermedad más grave, pero también se ve alterada en un simple, por ejemplo, nosotros comemos algo,
no, como se dice, nos cayó mal a la guatita, tenemos un malestar, también se puede utilizar el producto del Glutapac R porque también vamos a estar teniendo un daño asociado en todo lo que es nuestra mucosa también y generando alguna disbiosis. Entonces, si pensamos en el producto, se puede utilizar tanto en pacientes que están hospitalizados, pero también en pacientes que son más agudos, que están cursando con algún proceso, por ejemplo, diarreico más agudo, también pueden consumir el suplemento. Exactamente. No sé, ya para ir cerrando, no sé si consideras que se nos ha escapado algún punto, entendiendo que este es un tema bastante extenso, porque la diversidad de molestias o de problemas a nivel gastrointestinal puede depender obviamente desde algo sencillo, como que una comida tuvo una maldigestión, a un proceso ya infeccioso por un Helicobacter pylori que cada día está más, es más común, se presenta en nuestro país, Sí. o ya enfermedades de base como pacientes con síndrome de Crohn. Sí, claro, si hablamos de enfermedades, tenemos, por ejemplo, las enfermedades que son inflamatorias del intestino, tenemos el Crohn, que tú lo has mencionado, son enfermedades más bien crónicas y que efectivamente consumir un producto como el Glutapac R también va a ser beneficioso porque, vuelvo y repito, hay un daño en la mucosa intestinal y también tenemos una disbiosis. Pero claro, efectivamente si tenemos el uso de antibióticos o abuso del uso de antibióticos también vamos a estar generando todo lo que es un daño. Entonces es un producto que se puede utilizar tanto en pacientes hospitalizados como también en pacientes en casa. Es un producto simple de utilizar, solamente el sobre que ustedes ven acá se disuelve en 60 ml de agua, es súper poquito el volumen. Y eso se toma. Dependiendo, para pacientes que sean más agudos, se determina un sobre diario durante 3 días. Y si tenemos ya un paciente que es un poquitito más grave, por ejemplo un Crohn, es un tratamiento más extenso, se calcula según la dosis de la glutamina. Y eso ya es mínimo una semana de tratamiento con el Glutapac R. Pero efectivamente es un producto que se puede utilizar en varias situaciones. Y que va a traer muchos beneficios también. Bueno, muchísimas gracias, Consuelo, por toda tu explicación. El mensaje, como siempre, el Glutapac R es un producto que es de libre prescripción, es un producto que no necesita récipe para su compra. Sin embargo, nosotros recomendamos, como siempre, que tenga una previa consulta con su nutricionista o con su médico para evaluar pues, la condición, su requerimiento y su forma de utilización. Glutapac R lo puede encontrar en muchísimas cadenas a lo largo de Chile, como Barrio Salud, lo puede encontrar en Galfarma, lo puede encontrar en Red Pharma, pero del mismo modo puede encontrarlo en distribuidores de productos nutricionales como Biomed, como Caterina, como NutriHouse, como NutriMedical, como Codimed. Del mismo modo lo puede encontrar ya en la cadena All Nutrition, que tiene una gran cantidad de puntos de venta en todo Chile, y también lo puede encontrar en nuestro marketplace, que es tiendasencomex.cl, y tiene el beneficio de que se lo entregamos a su domicilio con el envío gratuito. De verdad que bueno, muchísimas gracias, Consuelo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Esto fue Mundo Enterex. Hasta luego.